Son cada vez más habituales los problemas o dificultades en pasar o aprobar la inspección técnica de vehículos. Pero cuidado, esto no es algo novedoso, siempre ha sido complicado. El caso que os traigo hoy sucedió cuando yo tenía 19 años, por tanto ha llovido bastante. Se trata de una avería situada en un Mercedes de la clase S de la época. El vehículo tú lo pruebas y va fantásticamente bien, sedoso, con potencia, todo fantástico, pero no es capaz de pasar la ITV por emisiones. Y se ha hartado de dar vueltas por concesionarios intentando solucionar un problema que a priori no existe. Y ya os digo que dinero no le faltaba en absoluto. Era una cuestión de certeza en el diagnóstico y, ¿por qué no?, un juego para él. Alguien que ya tenía más edad de jubilación que otra cosa y que disfrutaba entre comillas también, lógicamente, en que varias personas intentaran pelearse con un fallo complejo en ese automóvil. O sea, toca hacer el trabajo que nadie quiere, investigar qué es lo que está impidiendo que las emisiones estén en su lugar óptimo. Si en la actualidad, cuando os hablo de las máquinas de diagnosis, tengo mis reservas a la hora de catalogarlas, en el sentido de que cuando toca organizarlas cuál es mejor y cuál peor, es muy complicado y cada cual sirve para una cuestión. Nunca podremos decir que una es mejor que otra porque solo hay que afrontar un problema para darse cuenta que aquella que va bien para unas cosas no va tan bien para otras. Entenderéis que en los años 90 hablar de diagnosis era poco menos que algo novedoso y que teníamos que estar tratando con herramientas muy rudimentarias. El problema está en que aunque utilicemos el Mercedes Star de la época, que no es el que estáis viendo en pantalla, sino uno mucho más viejo, pero para el caso es lo mismo. La máquina lee cosas. Si lo que tiene dentro de la memoria de fallos no es determinante o directamente no tenemos nada, pues la máquina milagros no hace. En tiempos actuales puede parecernos que entre una máquina aftermarket, multimarca o como queráis llamarle vosotros, y la máquina oficial de cada uno de los concesionarios hay poca distancia. Y en realidad esto es así, entre comillas, evidentemente, pero es ahora. En los años 90 la distancia era de kilómetros. Realmente la marca no estaba obligada a ceder información a nadie, tenían que pagarle muy bien para que cediese esa información y únicamente el Esytronic de su momento era la única máquina que llegaba un poquito más allá. Y no por nada, sino porque Bosch fabricaba la gran mayoría de componentes equipados en este tipo de vehículos. En este caso, y dado que no había un reporte claro, pues inicialmente se pretendía que el catalizador quizás no estaba operando correctamente, por tanto era susceptible a tener que cambiar. Probablemente también los inyectores no estuviesen en rango óptimo o hubiese alguna dificultad en ellos. Si no era esta la cuestión, quizás no estábamos midiendo correctamente el aire. Y si no, ¿por qué no? Las emisiones que estábamos soltando a la atmósfera podía ser que la sonda lambda no las estuviese contabilizando correctamente y que por tanto en la corrección se hiciese algo mal. Si el caso no era este, también podía ser que la medición de temperatura del motor fuese incorrecta o bien que el actuador del canister, aquel que nos permite conmutar los gases que tenemos en el depósito de combustible con la admisión del vehículo, no operase correctamente. Todo esto está bien, pero ¿qué hacemos? Porque en piezas aquí, pues no sé, pero el equivalente a 3 o 4.000 euros estoy casi seguro que lo tenemos. Y hay muchas más piezas, o sea, empezar por aquí no significa que vayamos a tener éxito. El principio básico para la resolución de cualquier tipo de avería es el uso de la lógica. Aplicar la lógica es algo que necesitáis para todos los casos. En el caso que nos ocupa, evidentemente este vehículo había estado danzando por distintos concesionarios. Directamente podemos especular con que algún sensor o actuador
esté realizando una labor vaga, o sea, fuera de rango pero por poco, de manera que la unidad de mando no sea capaz de interpretar como averiado. Esto es algo que sucede hoy y ha sucedido siempre. No tienen por qué ser on-off, no tiene por qué estar bien o mal, sino que hay muchos rangos medios que la unidad de mando no es capaz de interpretar de ninguna manera. Este tipo de situaciones ocurrirá siempre que tengamos, pues por ejemplo, un desajuste en la respuesta de una sonda lambda. Si estamos esperando cifras de entre 0,1 y 0,8 y nosotros estamos leyendo cosas extrañas, proporcionales pero extrañas, pues está claro que la unidad de mando, que se basa bastante en los sensores, tendrá una lectura errónea. Si hay un porcentaje mayor del adecuado, entonces sí que reportará el fallo. Pero si estamos dentro de rango, pero en los extremos, entonces no. Podría suceder también que la lectura no fuese correcta porque no hemos llegado a la temperatura de servicio adecuada. Esto se da cuando nosotros ponemos en marcha cualquier motor, tenemos un espacio, un lapso de tiempo en el que estamos calentando, con una señal de pulso en la cual estamos intentando calentar a marchas forzadas el elemento que va a darnos una lectura de la cantidad de oxígeno que tenemos básicamente en el escape. En ese periodo de tiempo, la lectura que estamos obteniendo es totalmente inservible. Por tanto, la unidad de mando lo sabe y la descarta, y pasa absolutamente de ese sensor. Podría ocurrir también que el sensor de masa de aire no estuviese midiendo correctamente. O sea, me lo invento, que estén pasando 100 litros y que estemos midiendo 150. Y entonces, si la cartografía clásica no es capaz de saber que estamos midiendo de más, porque el porcentaje se le escapa en ese momento, estaríamos aditivando en exceso la mezcla. Otro elemento importante para la gestión del pulso que vamos a dar a los inyectores es el sensor de temperatura de refrigerante. Se trata de una NTC, que por tanto, cuanta más temperatura adquiere, menor resistencia tiene. Esto es algo determinante para la gestión de cualquier módulo, entonces y ahora también. En la misma línea, podríamos disponer de un canister que en el momento de actuar, o sea, cuando el actuador abre el paso para aditivar esta mezcla, porque no nos olvidemos que realmente cuando recogemos estos vapores que vienen del depósito, todo esto es combustible en definitiva. Por tanto, estamos aditivando la mezcla y esto el módulo de control tiene que tenerlo en cuenta. En el momento que vamos a aceptar estos gases, vamos a respetar esa proporción que nos indica el fabricante. Si tenemos un problema y no cambiamos el pulso de inyección adecuado al uso de este canister, podríamos también llegar a tener un desvirtuado de las propias emisiones. Siempre que hablamos del sistema de inyección nos olvidamos de algo básico, y es el hecho de que el pulso de inyección determina el tiempo que vamos a tener abierta la válvula y por tanto la cantidad de gasolina o diésel, en este caso gasolina, que vamos a inyectar. Pero cuidado, por tiempo. Eso quiere decir que si alteramos la presión de combustible, pues evidentemente será a la baja o será a la alza la cantidad inyectada final. Por tanto, si el regulador, por alguna cuestión, no estuviese trabajando correctamente y no permitiese el retorno de combustible tarando en una presión determinada el combustible que tenemos para inyectar, podría darse el caso que estuviésemos inyectando de más. Por la misma razón, si el inyector o los inyectores no estuviesen trabajando correctamente con la parte eléctrica, o bien tuviésemos algún tipo de dificultad entre el momento de excitación de la señal y cuando nosotros abrimos con el inyector, o mejor dicho, en el cierre, podría suceder exactamente lo mismo. Por tanto, prolongaríamos el tiempo de inyección y esto llevaría exactamente al mismo suceso, o sea, emisiones altas. La misma peculiaridad la podríamos encontrar si tenemos un problema en la parte mecánica del inyector. Si tenemos una lentitud asociada a, por ejemplo, tenemos un vehículo que lo tenemos estacionado durante largas temporadas y bien quedan residuos en los inyectores y no es capaz de trabajar correctamente. Podría darse el caso, ¿por qué no? Y entonces inyectaríamos de más.
La cuestión es que ninguno de los apartados que hemos revisado en estos puntos tenía ningún tipo de afección, o por lo menos no sustancialmente importante, como para que las emisiones fuesen distintas a las que en la ITV podían permitir en esa época. Entonces, toca revisar algo muy importante. Hay una vinculación directa entre la lectura del sensor de temperatura y la señal que vamos a dar al inyector. Todos sabéis que cuando un motor está frío, necesitamos aditivar un extra de combustible. Esto es básicamente porque si tenemos una cantidad de moléculas de oxígeno y unas de combustible, lo que necesitamos es propiciar que se encuentren. De lo contrario, no tendremos lo que queremos. ¿Esto cómo podemos mejorarlo? Disponiendo de más moléculas de combustible para facilitar la evaporación del mismo y que la mezcla resultante sea algo parecido a bueno, cosa que no llegamos ni ahora ni antes a conseguir, pero sí que tenemos algo que propicia el arranque, pues lo que hacemos es alargar la inyección. El tiempo que tenemos de cierre del propio inyector, cuando digo cierre me refiero a cierre eléctrico, que por tanto se reproduce en apertura de inyección. Esto, conforme vamos adquiriendo temperatura, pues lógicamente va a ir disminuyendo, de manera que vamos a ir cerrando el espacio comprendido en la base de esta señal. De manera, por tanto, que vamos a llegar al punto en el que la temperatura de servicio del propio motor se estabiliza y, por tanto, la evaporación es mucho más sencilla. Ahí el tiempo de inyección tiene que ser acorde. Bien, conociendo esto, nos es sencillo llegar a un par de conclusiones con relativa facilidad. Por un lado, lo que nos interesa más es saber si la unidad de mando corrige esta diferencia en función de la temperatura leída en el refrigerante de motor. Y esto, a su vez, nos ayuda a saber si tenemos o no una respuesta directa entre la temperatura de servicio de ese motor y la resistencia que estamos leyendo en la NTC. Debemos ser conscientes que, por un lado, necesitamos la información de la NTC traducida a electricidad, a tensión y corriente. Esta es la parte importante. Si tenemos una respuesta ilógica para la temperatura que estamos retirando, pues todo lo demás estará mal. Y si bien esta lectura es correcta, pero el tiempo de inyección es inadecuado para la temperatura recogida, pues ya tenemos por dónde tirar, por dónde empezar. Para poder llegar a conclusiones en este tipo de elemento, pues vamos a necesitar el osciloscopio midiendo lógicamente esta señal que os he mostrado, y también necesitamos un polímetro para estar midiendo constantemente la tensión que tenemos en la NTC. Esto lo podéis hacer de esta manera, o bien también podemos conectar, suplir, en este caso la NTC, por algún tipo de reostato que os permita regular a vosotros el equivalente a la salida esperada por el módulo. De esta manera tendremos una corrección instantánea en el tiempo de inyección acorde a lo que estamos esperando. Entonces me centré en el tiempo de inyección y, mediante correcciones propias, alterando la temperatura del motor, intentar conseguir encontrar un patrón. Y no solo eso, sino llegar a medir la cantidad inyectada por base de tiempo. Curiosamente, en este caso, lo extraordinario era que la unidad de mando añadía, porque sí, porque le daba la gana, un porcentaje determinado, que ahora no recuerdo exactamente si era un 20 o un 30%, podías arrancar el motor y que todo funcionase perfectamente, o bien arrancar el motor y que añadiese siempre esta cantidad aleatoria. Esta cantidad la añadía tanto en frío como en caliente. Ahí está la dificultad. La corrección, mientras se calentaba, la realizaba perfectamente, pero siempre se quedaba por encima. Por tanto, aditivábamos un extra que se convertía en monóxido de carbono, y todo lo demás también se alteraba, pero lo que nos preocupaba era el monóxido de carbono. Bien, y llegamos al punto fuerte. Mi conclusión es que la unidad de mando está elaborando mal el mapa de inyección. El mapa es una cartografía que tenemos incorporada dentro. Por tanto, lo que podemos estar haciendo mal es nuestra comparación. Y esto puede deberse a varias cuestiones. De software, o sea que la cartografía que hemos cargado dentro sea incorrecta, o bien de hardware, que aquellas tensiones de referencia que tenemos no sean las adecuadas. Se lo comunico al cliente y el cliente me dice que eso qué es. Pues esto, traducido, dentro de las opciones
solo hay la sustitución o la reparación. La reparación será plausible si el cargo por la misma merece la pena. En el caso de que haya una cartografía en mal estado, con una carga de la misma se solventaría. Pero como digo, si fuese tema de una cartografía en mal estado, no habría una aleatoriedad en cuanto a las funciones que os he referido. Por tanto, en mi opinión, es un tema de hardware y no de software. En vista de lo que lo comento, el cliente responde que esto todavía no se le había comunicado antes. O sea, en cualquiera de los lugares en los que ha estado, ninguno le ha dicho que podía ser el causante de la avería este módulo. Esto es algo que, lógicamente, te sorprende y tú lo que esperas como cliente es que si te han dicho 10 cosas, cuando vas a un taller, alguna de esas 10 que te han dicho esté en mal estado. Por tanto, cambias esa y se terminó. La cuestión es que te han dicho 10 cosas y hay una 11ª que no tiene nada que ver con las demás, que es la que realmente te está fastidiando. Por tanto, pide una segunda opinión a un jefe de taller muy experimentado y con el que él también tiene confianza. Ese jefe de taller dice que no hay posibilidad de que esto sea así y que en caso de que sí que sea así, esto podíamos solventarlo fácilmente con una carga de la cartografía nuevamente. Me lo dice y yo le respondo que esto no creo que solucione el problema, puesto que creo que el problema es de hardware, porque un problema de software no se da ahora y luego no. ¿Está el problema o no está? Y en el caso que nos ocupa, teníamos instantes en los que funcionaba correctamente y otros en los que no. Con esto os digo que evidentemente pesó más lo que aquel jefe de taller le dijo al señor y quiso probar primero su alternativa. Por tanto, se personó con el vehículo, le hicieron una telecarga, salió de allí exactamente igual que como había entrado y regresó. Me mostró la factura, le dije te lo advertí, me dijo vale sí, perfecto, pero había que probarlo y hasta ahí casi todo perfecto. El problema viene en que ahí empezamos una lucha de egos, no con el cliente, sino con el otro mecánico. Debemos ser conscientes que a nadie le gusta perder y así se lo hago saber a ese señor. Ese señor le toca posicionarse o bien al lado del concesionario o bien a mi lado. Y en esta oportunidad sí confía en mí. Confía en mi seguridad y mi mala leche, por qué no decirlo, y en ese momento opta por decir vamos a ir al concesionario a que lo cambien, que cambien el módulo y vemos a ver si tiene razón o no. En ese momento al señor le importaba 3 pepinos el coche y todo lo demás. Estaba disfrutando a lo grande, porque además así me lo hizo saber después, cuando se terminó la operación, con el hecho de que hubiese un debate interesante sobre esta avería. Y bien, esto fue lo que ocurrió, nos fuimos al concesionario cuando llegó el módulo, esto no es ir a cambiar un filtro de aire, se instaló ese módulo y todo perfecto. Fue instalarlo, cargarle en la memoria lo que hacía falta para que ese motor entendiese qué es la pieza que habíamos instalado y se puso a funcionar totalmente redondo y preciso. Fue un triunfo para alguien joven que tenía ganas de encontrar problemas en un motor, en este caso para poder pasar una ITU, que ya era problemático hace más de 20 años. Y bien, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.